Es indudable que el cuarto mandamiento es uno de los más relevantes en el orden humano, porque es el germen de donde se va a desprender todo el amor que el Señor Jesús quiere que se viva en este mundo, donde solo así será posible que germine el reino de Dios. Si aún no has escuchado los 3 mandamientos anteriores de la ley de Dios, al final de este video los encontrarás. Y recuerda dejar tus intenciones en los comentarios. Oraremos por ti. Después de estudiar los 3 primeros mandamientos que abarcan los deberes para con Dios, vamos a empezar a estudiar los 7 restantes, que abarcan los deberes para con el prójimo. Y puede resumirse en: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un hombre que vivía cómodamente y no tenía más que un hijo, tuvo la crueldad de enviar a su anciano padre a una residencia. Pocos días después, sabiendo que el anciano padecía mucho frío, le envió, por piedad y compasión, 2 mantas viejas y rotas por medio de su hijo. Este no llevó más que una y guardó la otra. Su padre, enfadado, le preguntó por qué no había llevado las 2 mantas. El hijo le contestó: «Papá, la he reservado para que cuando tú seas viejo y te envíe a una residencia, te la doy». Con este breve cuento, que no es cuento porque pasa en la vida real, reflexionemos. En la forma que tú seas con tus padres, así serán tus hijos. Por lo tanto, honra a tu padre y a tu madre. Empezaremos con el 4º mandamiento de la ley de Dios, que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Dios quiere que después de Él se honre a los padres, que nos han dado la vida y transmitido el conocimiento de Dios. Pero el mandamiento abarca también las relaciones de parentesco con otros miembros del grupo familiar, como los abuelos y antepasados, a los que debemos igualmente honor, afecto y reconocimiento. Finalmente, se extiende a los deberes del alumno con su maestro, del empleado respecto al patrono, del subordinado respecto a su jefe, del ciudadano respecto a su patria y a los que la administran o gobiernan. Es decir, estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. Los padres son los colaboradores queridos por Dios para traer nuevas vidas a este mundo. Además de la vida, procuran a sus hijos el alimento y la educación para que crezcan, se desarrollen y reciban todos los auxilios para alcanzar la santidad de vida de los hijos de Dios. El 4º mandamiento nos recuerda las obligaciones que tenemos con los padres: amor, respeto y obediencia. El comportamiento de Jesús con María, su madre, y con José, que hacía las veces de padre, debe ser ejemplo a imitar por todos nosotros. También nos enseña a querer y respetar a nuestros padres, especialmente cuando son ancianos, y a todos aquellos a quienes Dios les ha dado autoridad para nuestro bien. Nacemos a la vida y al amor en la familia: padre, hijos, hermanos, abuelos, tíos. Es la alegría de vivir juntos y de querernos, aunque a veces resulte un poco difícil. Este mandamiento también nos enseña sobre los deberes de los hijos con los padres: amor, respeto y gratitud y justa obediencia. En cuanto al amor, el primer deber de un hijo con sus padres es amarles, y el amor se demuestra con obras. Hay que rezar por ellos, darles satisfacciones y alegrías y ayudarles según las posibilidades, sobre todo si están enfermos o son ancianos. En el respeto y la gratitud, el respeto a los padres se muestra en una sincera veneración y cuando se habla con ellos y de ellos con reverencia. Sería una falta de respeto levantarles la mano, despreciarlos,
insultarlos u ofenderlos de cualquier modo y avergonzarse de ellos. Si se advierte que los padres tienen algún defecto o rareza, particularmente cuando son mayores, o que no hacen lo que deben, hay que rezar, comprenderlos, tenerles paciencia y disculparlos, ocultando sus defectos y tratando de ayudarles a superarlos, sin que jamás salga de la boca una sola palabra de crítica. Y cuando es justa obediencia, hay que obedecer a los padres con prontitud y diligencia, siempre que no sea pecado lo que mandan. La obediencia exige esfuerzo, porque es mucho más fácil ser rebelde haciendo continuamente el propio capricho. Para obedecer hace falta un corazón bueno y vencer el propio egoísmo. El cuarto mandamiento también manda honrar a los superiores en edad, dignidad y gobierno. San Pedro enseña: obedeced a las autoridades, a la autoridad principal de la nación y a las autoridades del sitio donde cada uno vive. Tal es la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 14. ¿Quiénes son los superiores en edad, dignidad y gobierno? Superiores en edad son los que tienen más años que nosotros. Superiores en gobierno son los que ocupan puestos de autoridad. Y superiores en dignidad son los que por su sabiduría, santidad o buena conducta merecen especial aprecio. San Pablo dice: a los ancianos respétalos como si fueran tu propio padre. Hay que respetar a los superiores porque no hay autoridad que no venga de Dios, y quien se opone a la autoridad se opone a la disposición de Dios, y esto le traerá castigo. A los superiores que más especialmente debemos respetar es a los superiores eclesiásticos, o sea, al Papa, a los obispos y sacerdotes, porque Jesucristo les dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros os desprecia, a mí me desprecia. Este cuarto mandamiento también abarca las obligaciones de los patronos para con los empleados y de las obligaciones de los empleados con respecto a sus jefes. Con las obligaciones de los patronos para con los empleados, las principales obligaciones de los patronos son pagarles el salario justo y las prestaciones sociales, tratar a los empleados con respeto y cariño, darles oportunidad para poder practicar su religión, corregirlos cuando hablan indebidamente o se portan mal, darles buen ejemplo y proporcionarles diversiones sanas. Dice nuestra Santa Biblia: tratad con amabilidad a vuestros súbditos y no con amenazas. Cada obrero tiene derecho a su salario. Ay de los que aprovechan y estafan al obrero y al pobre. El salario no pagado clama venganza al cielo. Uy, uy, uy. Las obligaciones de los empleados con respecto a sus jefes. Las principales obligaciones de los empleados respecto a sus jefes son obedecerles en todo lo bueno que ellos manden, respetarlos, cumplir los contratos hechos, hacer con esmero el trabajo que a cada uno le obliga a hacer, hablar bien de ellos, evitando la murmuración, no causarles perjuicios. Dice la Santa Biblia: que vuestra obediencia sea pronta y alegre para que los superiores puedan cumplir agradablemente sus tareas y no entre suspiros y lágrimas. Dios ama al que da con alegría. Honrar a padre y madre no solamente tiene que ver con los deberes de los hijos para con los padres, sino también de los deberes de los padres con los hijos. Los padres han de amar, sustentar y educar a sus hijos, darles buen ejemplo, cuidar de sus necesidades espirituales y materiales, enseñarles sobre la fe, dándoles una sólida formación humana y cristiana. Para conseguirlo, además de rezar por ellos, deben poner los medios eficaces, el ejemplo propio, los buenos consejos,
elección de escuela, vigilar las compañías, estar pendiente de sus hijos. Después de haberles aconsejado, instruido, han de respetar y favorecer la vocación de los hijos cuando eligen el camino de su vida, en lo humano y en lo sobrenatural. Son libres para elegir su camino. Definitivamente este mandamiento es muy importante para el Señor, tanto así que es el único que tiene promesa. El cumplimiento del cuarto mandamiento lleva consigo una recompensa. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Además, Dios bendice con frutos espirituales y temporales de paz y prosperidad. Al contrario, la no observancia entraña grandes daños, no solo para la persona, sino para la comunidad humana. Y cuando este mandamiento se hace con amor, porque todos sabemos por propia experiencia que no es lo mismo las cosas hechas con y por amor que por otros intereses. Por eso cuando cumplimos este mandamiento con y por amor, Dios nos premia. El amor exige la entrega de uno mismo. Y para terminar, los dejo con esta linda visión de María Valtorta, en donde el Señor nos instruye acerca de este cuarto mandamiento. Visión número 122. Los discursos en agua espaciosa. Honra a tu padre y a tu madre. Habrá al menos unas 300 personas. Bajo el techado hay cojos, ciegos, mudos, muchos enfermos. Mientras Jesús se dirige hacia los enfermos, Bartolomé y Mateo van a la purificación con muchos peregrinos. Jesús no niega a ninguno el milagro y cura a muchos enfermos. Después de sanar, Jesús comienza a hablar, a predicar y dice: La paz sea con vosotros todos. He pensado hablaros de Dios por la mañana, puesto que ahora venís aquí ya desde por la mañana, y os es más cómodo partir al mediodía. He pensado también hospedar a los peregrinos que no puedan volver a sus casas antes de que anochezca. Yo también soy peregrino y no poseo sino lo mínimo indispensable que la piedad de un amigo me ha dado. Juan posee aún menos que yo, pero a Juan van personas sanas o simplemente poco enfermas, tullidos, ciegos o mudos, no moribundos o personas febriles como vienen a mí. Van a él para bautismo de penitencia. A mí venís también para curación de cuerpos. La ley dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo pienso y digo: ¿cómo mostraría mi amor hacia los hermanos si cerrara mi corazón a sus necesidades, incluso físicas? Y concluyo: les daré a ellos lo que me ha sido dado. Extendiendo la mano hacia los ricos, pediré para el pan de los pobres. Desprendiéndome de mi propio lecho, acogeré en él a quien esté cansado o se sienta mal. Somos todos hermanos, y el amor no se demuestra con palabras, sino con hechos. Aquel que cierra su corazón a su semejante tiene corazón de Caín. Aquel que no tiene amor es un rebelde respecto al precepto de Dios. Somos todos hermanos. Y no obstante, yo veo, y vosotros veis, que incluso dentro de las familias hay odios o roces. Los hermanos están contra los hermanos, los hijos contra los padres, los consortes enemigos el uno del otro. Pero para no ser malvados hermanos siempre y adúlteros esposos un día, hay que aprender ya desde la primera edad el respeto hacia la familia, que es el más pequeño y a la vez el más grande organismo del mundo. El más pequeño respecto al organismo de una ciudad, de una región, de una nación, de un continente. Pero el mayor, porque es el más antiguo, pues lo puso Dios, cuando aún el concepto de patria, de país,
no existía. Viviendo sin embargo ya y siendo activo el núcleo familiar, manantial de la raza humana y de las distintas razas. Pequeño reino en que el hombre es rey, la mujer reina, súbditos los hijos. ¿Puede acaso un reino dividido, en que sus habitantes entre sí son enemigos, subsistir? No puede, pues así, en verdad, una familia no subsiste si no hay obediencia, respeto, economía, buena voluntad, laboriosidad y amor. Honra al padre y a la madre, dice el Decálogo. ¿Cómo se honran? ¿Por qué se deben honrar? Se honran con verdadera obediencia, con exacto amor, con confidente respeto, con un temor reverencial que no cierra las puertas a la confidencia, como tampoco nos hace tratar a nuestros mayores como si fuéramos siervos e inferiores. Se los debe honrar porque después de Dios, quienes dan la vida y proveen a todas las necesidades materiales de la vida, los primeros maestros, los primeros amigos del joven ser nacido a este mundo son el padre y la madre. Se dice que Dios te bendiga. Se dice gracias a aquel que nos recoge un objeto que se nos ha caído o nos da un pedazo de pan. Pues entonces, ¿no vamos a decir con amor que Dios te bendiga y gracias a quienes se matan trabajando por darnos de comer o tejen nuestros vestidos y nos mantienen limpios, a quienes se levantan para escrutar nuestro sueño, se niegan el descanso por cuidarnos o nos hacen de su seno lecho en nuestros momentos más dolorosos de cansancio? Son nuestros maestros. Al maestro se le teme y se le respeta, mas éste nos toma cuando ya sabemos lo indispensable para sostenernos y nutrirnos, y decir lo esencial, y nos deja cuando la más ardua enseñanza de la vida, o sea, el vivir, aún se nos debe enseñar. Y son el padre y la madre quienes nos preparan para la escuela primero y para la vida después. Son nuestros amigos. Más, ¿qué amigo puede ser más amigo que un padre o más amiga que una madre? ¿Podéis tener miedo de ellos? ¿Podéis decir que él o ella os van a traicionar? Bueno, pues ved cómo ese joven necio y esa muchacha aún más necia se buscan amigos entre los extraños y cierran su corazón al padre y a la madre, y corrompen su mente y su corazón con contactos al menos imprudentes, si es que no son incluso culpables, motivo de lágrimas paternas y maternas, que hienden como gotas de plomo fundido el corazón de los padres. Pero yo les digo que esas lágrimas no caen en el polvo ni en el olvido. Dios las recoge y las cuenta. El martirio de un padre o de una madre pisoteados recibirá premio del Señor. Así como tampoco será olvidado el acto de un hijo que somete a suplicio a su padre o a su madre, aunque éstos en su doliente amor supliquen piedad de Dios para su hijo culpable. Honra a tu padre y a tu madre si quieres vivir largamente sobre la tierra, está escrito, y eternamente en el cielo, lo digo yo. Demasiado poco castigo sería el vivir poco aquí por haber ofendido a los padres. El más allá no es un cuento, y en el más allá se recibirá premio o castigo según hayamos vivido. Quien ofende a un padre o a una madre, ofende a Dios, porque Dios ha mandado a amarlos, y quien no los ama, peca. Pierde, por tanto, así, más que la vida material, la verdadera vida de que os he hablado. Le espera la muerte. Tiene ya en sí el delito porque hiere el amor más santo después de Dios.
Tiene ya en sí los gérmenes de los futuros adulterios, porque de un mal hijo viene un pérfido esposo. Tiene ya en sí los estímulos de la corrupción social, porque de un hijo malo nace el futuro ladrón, el torvo y violento asesino, el frío usurero, el libertino seductor, el vividor cínico, el repugnante traidor de la patria, de los amigos, de los hijos, de la esposa, de todos. ¿Podéis acaso nutrir estima y confianza hacia quien ha sido capaz de traicionar el amor de una madre y burlarse de las canas de un padre? Escuchad, no obstante, también esto. El deber de los hijos se corresponde con un parejo deber de los padres. Maldición al hijo culpable, mas también para el culpable progenitor. Haced que los hijos no puedan criticaros y copiaros en el mal. Haceos amar por haber dado amor con justicia y misericordia. Dios es misericordia. Sed ejemplo y consuelo de los hijos. Sed paz y guía. Sed el primer amor de vuestros hijos. Una madre es siempre la primera imagen de la esposa que querríamos. Un padre para las jovencitas hijas tiene el rostro que sueñan para el esposo. Haced que, sobre todo, vuestros hijos e hijas elijan con sabia mano a sus recíprocos consortes, pensando en la madre, en el padre, y deseando en el consorte lo que hay en el padre y en la madre, una virtud verdadera. Si tuviera que hablar hasta agotar el tema, no serían suficientes el día y la noche. Por ello, en atención a vosotros, concluyo. El resto que os lo manifieste el Espíritu Eterno. Yo echo la simiente y sigo caminando. En los buenos la semilla echará raíz y dará espiga. Marchad, la paz sea con vosotros. Terminando Jesús su predicación, quien se marcha se va raudo, quien se queda entra en la tercera pieza y come su pan, o el que ofrecen los discípulos en nombre de Dios. Sobre rústicos apoyos han sido colocados unos tablones y paja donde pueden dormir los peregrinos. La mujer velada se marcha con paso ágil, la otra, la que ya estaba llorando desde el principio y ha seguido llorando sin interrupción mientras Jesús hablaba, se mueve incierta y luego decide a marcharse. Jesús entra en la cocina para tomar alimento, pero apenas acaba de empezar a comer y ya le tocan a la puerta. Se levanta Andrés, que está más cerca, y sale al patio. Habla y luego vuelve. Maestro, una mujer, la que lloraba, pregunta por ti. Dice que tiene que marcharse y que debe hablarte. Pero en este plan, ¿cómo y cuándo come el maestro?, exclama Pedro. Debías haberle dicho que viniera más tarde, Andrés, dice Felipe. Silencio, luego como, seguid vosotros. Jesús sale, la mujer está afuera. Maestro, una palabra. Tú has dicho, ven detrás de la casa, es penoso manifestar mi dolor. Jesús condesciende sin decir palabra, se limita una vez detrás de la casa a preguntar, ¿qué quieres de mí? Maestro, te he oído antes, cuando hablabas entre nosotros, y luego te he oído mientras predicabas. Parece como si hubieras hablado para mí. Yo tengo un hijo enfermo en su corazón. Ojalá te hubiera oído cuando hablabas de los padres. Es mi tormento. Se ha desviado con malos compañeros y es exactamente como tú dices. Ladrón, es un pendenciero, un avasallador. Siendo como es, joven, se destruye con la lujuria y la crápula. Mi marido quiere echarle de la casa.
Yo soy su madre y muero de dolor. ¿Ves cómo está mi pecho? Es el corazón que se me parte de tanto dolor. Desde ayer deseaba hablarte porque espero en ti, Dios mío, pero no me atrevía a decir nada. Es tan doloroso para una madre decir: tengo un hijo cruel. La mujer llora curvada y doliente ante Jesús. No llores más, quedará curado de su mal. Si pudiera oírte, sí, pero no quiere oírte, maestro. Nunca sanará. ¿Tú tienes fe? Sí, maestro. ¿Tienes voluntad tú por él? Y me lo preguntas. Vengo de la Alta Perea para rogarte por él. Pues entonces ve, mujer. Cuando llegues a tu casa, tu hijo te saldrá al encuentro arrepentido. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Crees que Dios no puede hacer lo que yo pido? Tu hijo está allí, yo estoy aquí, pero Dios está en todas partes. Y yo le digo a Dios: Padre, piedad por esta madre. Y Dios hará tronar su llamada en el corazón de tu hijo. Ve, mujer, un día pasaré por las calles de tu ciudad, y tú, orgullosa de tu hijo, saldrás a recibirme con él. Y cuando él llore sobre tus rodillas pidiéndote perdón y contándote su misteriosa lucha de la que salió con alma nueva y te pregunte cómo sucedió, dile: por Jesús has nacido de nuevo al bien. Háblale de mí, enséñale de mí. Si has venido a mí, es señal de que conoces. Haz que Él me conozca y me lleve en su pensamiento para tener consigo la fuerza salvadora. Adiós. La paz a la madre que ha tenido fe. La paz al hijo que vuelve. La paz al padre contento. La paz a la familia restaurada. Ve, mujer. La mujer se va en dirección al pueblo y todo termina. Así termina la visión. Recuerda que para que YouTube te avise que hemos subido contenido, debes suscribirte a nuestro canal y tocar la campanita. También ayúdanos a evangelizar compartiendo este programa. Que Jesús, María y José te bendiga.